Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El sábado por la tarde, la prensa estadounidense al unísono, dirigidos por el director de orquesta en temas electorales, que es siempre la agencia Associated Press, lo es desde hace más de 100 años, bueno, más de 100 y más de 150, pues bien, toda la prensa puso fin a una angustiosa espera que duraba desde la madrugada del miércoles. De la noche electoral, recordémoslo porque fue hace solo unos días, salió un mapa muy complejo en el que varios estados no terminaban de decidirse, por un lado o por el otro. Algunos de estos estados tenían gran importancia, como Michigan, por ejemplo, con 16 votos electorales, o Pensilvania, que tiene 20 votos electorales. Se continúa, por lo tanto, con el recuento, que ya a estas alturas está prácticamente concluido en casi todo el país, al tiempo que el equipo de Donald Trump denunciaba fraude electoral en varios estados. Esas denuncias están en marcha ahora mismo. Pero el recuento proseguía y Biden iba ganando apoyos en los estados clave a lo largo del jueves, el viernes y el sábado. Le adjudicaron primero la victoria en Wisconsin, luego ya posteriormente en Michigan y ya al final en Pensilvania. Y en estos momentos se encuentra también por encima de Trump en Georgia, un estado en el que prácticamente durante todo el recuento había ido ganando Donald Trump. Bien, Trump en ese momento, ya el sábado por la mañana, lo tenía muy difícil porque necesitaba varios estados, mientras que a lo largo del viernes a Biden le bastaba con la pequeña Nevada y sus 6 votos electorales. Desconocemos si las demandas interpuestas por el equipo jurídico de Donald Trump, que son muchísimas, por cierto, es imposible ir parando en una tras otra, a ver si hoy vemos alguna de ellas, si estas demandas prosperarán. Pero vamos, lo tiene complicado porque tendrían que hacerlo en varios estados, no solo en uno, como sucedió pues allá por el año 2000 cuando se disputaban la presidencia George Bush y Al Gore. Para que Trump pudiese revertir la situación actual, tendría que recuperar Pensilvania y sus 20 votos electorales, Michigan y sus 16 votos electorales, Georgia y sus 16 votos electorales y además Nevada con sus 6 votos electorales. Es decir, necesitaría un total de 4 estados. Solo así podría alcanzar los 270 votos electorales que necesita. Y eso, tratándose de tantos estados y de tantos votos, se antoja muy difícil. Lo único reseñable de estos últimos 5 días, que son los que han pasado desde que el miércoles Estados Unidos amaneció caminando sobre el filo de una navaja, es que la espera solo haya durado 5 días. Yo la verdad, y así os lo dejé saber, tanto el miércoles como el jueves, pensaba que iba a durar más. Pensé que, personalmente, pensaba que se iban a prolongar por lo menos la cosa una semana más. Vamos, que no sabríamos el nombre del presidente hasta como mínimo mediados de esta semana. A ver, mi pensamiento, mi sospecha no era infundada. Evidentemente fui a mirar cómo estaban de ajustados los números en varios estados, entre ellos la propia Pensilvania, que al final cayó del lado de Biden, y también Michigan o Wisconsin o incluso Georgia, que ha sido la última gran sorpresa, y supuse que para deshacer ese empate, que tardaría mucho más, a fin de cuentas, cuando AP da ganador con conocimiento de causa, no quiere equivocarse porque nunca lo ha hecho, así que nada, supuse que la cosa iba a llevar más tiempo, que lo mismo, como os dejé ver aquí el jueves pasado, nos íbamos a finales de este mes y no ha hecho falta. Tan pronto como el día 6, las elecciones fueron el día 3, pues hemos sabido quién será el próximo presidente de Estados Unidos, quién es el presidente electo ya en estos momentos, que se llama Joe Biden. El miércoles, vamos a hacer un poquito de memoria cercana, porque es de hace solo 4 días, el panorama estaba bastante abierto. En aquel momento podía pasar cualquier cosa. Biden y Trump estaban a menos de 2 puntos de voto popular. Recuerdo justo las horas cuando hice el programa, que lo hice aquí, por la mañana amaneciendo en Madrid, que estaba ya, pues era plena madrugada en Estados Unidos, y estaban muy muy cercanos en voto popular, estoy hablando. Ahora se han separado bastante más. Y luego había varios estados en el aire. No sabíamos muy bien a cuál de los dos se iba a ir. En algunos de esos estados iba liderando el recuento Biden y en otros, unos cuantos, iba liderando el recuento Donald Trump. Vamos, que no sabíamos por dónde iban a tirar, no teníamos ni idea, ni yo ni absolutamente nadie. Trump cometió la insensatez de cantar victoria
durante la noche electoral, no sé si porque pues tenía necesidad de hacerlo, porque le asesoraron mal. El hecho es que en aquel momento nadie, por supuesto tampoco Donald Trump, sabía quién iba a ganar. Podía haberlo hecho, no sabíamos lo que iba a suceder los 3 o 4 días después, si esos votos que faltaban por contar, si iban a ir a un candidato, si iban a ir a otro. Pero bueno, el hecho es que todo se quedó ahí, nadie podía decir con seguridad quién iba a ganar las elecciones, y en esas hemos estado 4 o 5 días. Y lo cierto es que no era para menos, es más, ha sido para poco, como os decía antes. Yo pensé que la cosa se iba a dilatar mucho más. A ver, en aquel momento teníamos en el aire a Pensilvania, a Wisconsin, a Georgia, a Nevada, a Michigan, estoy hablando de memoria, a Carolina del Norte también, y quizás se me olvide alguno más. La batalla, de cualquier manera, el miércoles no estaba ni en Carolina del Norte ni en Georgia. En aquel momento estaba en los Grandes Lagos. Si Wisconsin y Michigan caían del lado de Biden, a partir de ahí ya Trump lo tendría muy difícil, francamente complicado, porque son 2 estados con muchos votos electorales. Bien, unas horas después, entre el jueves y el viernes, ambas cayeron, pero cayeron por poco, ¿eh? En Wisconsin, Biden ha ganado por 20.000 votos. Está prácticamente concluido el recuento allí. Estamos hablando del 99%. Te os doy el número de votos exacto. 1.630.000 votos ha tenido Biden frente a 1.610.000 que ha obtenido Donald Trump. En Michigan, así la distancia ha sido mayor. Biden ha ganado por 146.000 votos, 2.790.000 ha obtenido Biden y 2.644.000 ha obtenido Trump. Bien, poco después, ya una vez vimos que los Grandes Lagos caían del lado de Biden, cayó el estado más deseado de estas elecciones, que en el momento en que Florida quedó adjudicado para Trump, eso fue en la misma noche electoral, pues pasó a ser Pensilvania. Cayó Pensilvania por poquito, por 41.000 votos, 3 millones, me lo he apuntado aquí, 3.355.000 votos obtuvo Biden y 3.314.000 votos es lo que obtuvo Donald Trump en el estado de Pensilvania, el estado clave por antonomasia en estas elecciones. Normalmente se solía decir que era Ohio quien decidía las elecciones. Bien, pues de un tiempo a esta parte, el lugar de Ohio está siendo la vecina Pensilvania. La verdad es que son 2 estados parecidos, vecinos, y con un tipo de demografía y de economía bastante similar. Bien, en ese momento, una vez había perdido Wisconsin, Michigan y Pensilvania, estaba ya prácticamente visto para sentencia este asunto. A Biden solo le faltaban, creo que eran 4 votos para llegar a los 270 los 270 votos en el colegio electoral, los grandes electores, y esos no le iba a ser muy difícil conseguirlos. Se los dio Nevada. Nevada tiene 6 votos electorales, es decir, que además le sobraban 2, donde el resultado ha sido también muy ajustado. Entre Trump y Biden en el estado de Nevada, un estado del oeste, no de la costa porque no es costero, está pegado a California, no es un estado muy poblado, bueno, es donde está Las Vegas, quitando Las Vegas, Reno, el resto del estado está prácticamente vacío. Bueno, pues son 28.000 votos. Trump ha obtenido 619.000 y Biden 647.000. Faltan por recontar algunos, pero vamos, no van a cambiar nada. Tengo aquí Nevada está pues ahora mismo el 93% a estas alturas, mientras hago este programa. Es decir, que le falta muy poquito. Podría variar algo a favor de Biden o a favor de Trump, pero vamos, en el caso de Nevada, AP sí que ha dado por ganador a Trump, es decir, que es un vencedor incuestionable. Los resultados oficiales de cualquier manera no se sabrán hasta dentro de un tiempo. Es decir, tenemos que conformarnos con estas estimaciones que hace AP. Pero vamos, a Trump las cosas no hacían más que salirle mal en ese punto cuando ya perdió Nevada, y aunque aún no ha sido declarado ganador en Georgia todavía, ni ganador ni perdedor, no hay declarado, AP todavía no se ha pronunciado mientras hago este programa. Respecto a Georgia, en estos momentos el recuento lo lidera Biden, lo lidera por poquísimo, solo 10.000 votos en un estado que tiene bastantes votantes. Pues en estos momentos lleva Biden 2.465.000 votos a su favor frente a 2.455.000 a favor de Donald Trump. En el caso de Georgia, el escrutinio está muy avanzado, es el 99% lo que informan ahora mismo. Bien, la victoria de Biden, como consecuencia de esto, he hecho un repaso general sobre estos últimos días para que nos pongamos todos mentalmente en cómo está la cosa. Yo creo que la victoria parece clara, y es de hecho clara. En voto popular es clarísima.
Biden ha tenido 75.215.986 votos frente a Donald Trump, que ha tenido 70.812.803 votos. Bien, estos son los datos actuales en este momento. Creo que faltan por contarse un 6% de los votos a nivel nacional, pero vamos, poco pueden cambiar ya la tónica general. En este caso, pues tendríamos una diferencia, como vemos, de unos 4.400.000 votos, más o menos, entre ambos, o lo que es lo mismo, 3 puntos porcentuales. El Biden habría obtenido el 51% de los votos frente al 48% de Trump. Aquí vemos que las encuestas no atinaron casi ni una. Bueno, atinaron el hecho de que ganase Biden, pero desde luego no por la distancia que le daban. Recordad, y aquí lo hemos podido ver en la contracrónica a lo largo del último mes, los últimos 2 meses, como las encuestas estaban dando a Biden victorias sobradísimas, de 8 puntos, de 9, incluso de 11, como en aquella que os hablaba de la NBC y el Wall Street Journal de hace solo un par de semanas. Bien, al final pues han sido solo 3 puntos, pero más que suficiente. Estamos hablando de 4.400.000 votos. Eso es en voto popular, pero como bien sabéis, las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, no las decide el voto popular, sino el voto electoral. Bien, en voto electoral en este momento Biden cuenta con 290 votos, necesita 270, así que va sobrado, y Trump tiene 214. Aunque aquí todavía no se puede cantar victoria definitiva, porque hay unos cuantos recursos, ni victoria ni derrota definitiva, porque hay unos cuantos recursos que ha interpuesto el equipo de Trump. Estos recursos, y aquí seamos sinceros con nosotros mismos y con los hechos, tampoco son una sorpresa. Es decir, no es que nos hayamos encontrado de golpe con esto. ¿Cómo es posible que haya tantas decenas de recursos interpuestos por todos los Estados Unidos? Bien, algo así ya nos temíamos, se temían los propios estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque Trump ya lo había advertido. Sí, una de las cosas de este hombre, y creo que en 4 años de mandato hemos tenido tiempo de conocerlo lo suficiente, es que es un tipo cristalino. Básicamente va cantando lo que va a hacer. Una razón es porque es muy exhibicionista y le gusta decir la última palabra y quedar por encima, etcétera. Más se expresa él solo a través de su cuenta de Twitter, no tiene filtros. Creo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos, y quizás sea la última. Después de esto creo que con Trump el molde no se va a volver a utilizar, en el que el presidente, el hombre más poderoso del mundo, se dirige a los demás, al resto del planeta, directamente, sin pasar por un jefe de prensa, ni por un gabinete de comunicación, ni nada de eso. Bien, pues a través de su cuenta de Twitter, y no solo, también en mítines y demás, pues habla desde principios de septiembre, es decir, desde hace 2 meses, habla de fraude electoral, que se iba a producir un fraude electoral y que estaban sucediendo una serie de cosas extrañas en algunos estados. Así que lo previsible era que, una vez cerrados los centros de votación, pues mostrase su disconformidad con los resultados si no eran de su agrado, es decir, si no le favorecía. Evidentemente a Donald Trump le asiste plenamente el derecho a reclamar lo que crea oportuno, a impugnar las mesas que le parezca bien, a ir casi centro por centro, condado por condado, si tiene los recursos, y parece ser que los tiene, porque además hasta voluntarios, como os contaba aquí el jueves pasado, esto de Lawyers for Trump, es decir, abogados que pro bono público, bueno, en este caso sería pro bono Trumpy, están trabajando a favor de la candidatura de Trump, buscando pues irregularidades en colegios, en distintos condados, en distintos estados, especialmente en los estados más complicados, como Pensilvania, Wisconsin, o ahora últimamente el que no se preveía que iba a ser muy complicado, que era Georgia, pues se le ha puesto de cara. Bien, él puede hacerlo y lo está haciendo, de hecho, y ya digo, le asiste el derecho a hacerlo, a reclamar lo que quieran y llevárselo incluso no ya a los tribunales estatales, sino también a los federales y por supuesto al Tribunal Supremo. Pero tendrá que demostrar fehacientemente que esos fraudes en cadena, de los que está hablando desde hace días, son ciertos. Los tribunales, y esto es importante recordarlo, valoran pruebas, no opiniones. Es decir, no basta con asegurar que el alcalde de Filadelfia es demócrata, y que su administración es corrupta, que no lo sé, quizá probablemente la sea, no lo desconozco, pero bueno, que no basta con decir eso, es que este tipo es un tipo demócrata y antitrumpista declarado. O que el gobernador de Wisconsin, que también es demócrata, y lo es, y además este sí que es antitrumpista declarado, pues que ya les une cierta animadversión o animadversión completa hacia la candidatura de Trump. Esto es
bien, una cosa que puede ser un complemento, pero no supone prueba alguna. Es decir, eso puede crear una impresión y crea una impresión, sin ninguna duda, pero no constituye una prueba en sí misma. Otras acusaciones, sin embargo, están algo mejor fundamentadas. Y esto en honor a la verdad y en honor a los hechos. Las de es que fulanito es demócrata o fulanito en el pasado hizo tal cosa o hizo tal otra, eso no significa absolutamente nada. Cuando estás acusando a alguien de algo más un delito tan grave como es el fraude electoral, tienes que ir con pruebas concluyentes que lo soporten, que avalen esa acusación. No, es que mire usted, este señor me ha mirado mal, o viene mirándome mal desde hace este gobernador o este alcalde viene mirándome mal desde hace 4 años. Bien, vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Mirar mal no es un delito, ni mucho menos ni tiene nada que ver con el fraude propiamente dicho. En cambio, otras acusaciones ya digo que están mejor fundamentadas. Los abogados de Trump denunciaron, por ejemplo, que se impidió el acceso de observadores durante el recuento, concretamente en algunos lugares de Pensilvania, más concretamente en Filadelfia. El recuento, como es evidente, no solo en las elecciones de Estados Unidos, sino en las de cualquier país, debe de ser completamente transparente. Es decir, no se puede recontar a puerta cerrada y sin que nadie ajeno al recuento pase. No, se debe abrir a los... Evidentemente no puede pasar toda la ciudad a mirar el recuento, pero sí a observadores independientes. Y ha de realizarse todo recuento electoral extremando las precauciones y el cuidado tanto con las papeletas como con las actas de las mesas, etc. Más aún cuando la diferencia de votos es pequeña. Ahí se tiene que extremar todavía más. En algunos estados donde el ganador ha sido clarísimo, qué sé yo, pues no sé, Biden en Massachusetts, que ha ganado con el 65% de los votos, dejando a Trump en el 32%, bueno, pues que se hayan distraído algunos votos por aquí y por allá no cambian nada. Unas centenares de votos, incluso unos miles de votos, porque es que hay mucha diferencia entre un candidato y otro. Digo, el caso de Massachusetts con Biden, como podría decir, pues no tengo ni idea, de cualquier estado típicamente trumpista, Dakota del Sur, por ejemplo. Debería mirar los datos de Dakota del Sur, que los tengo aquí. Pues allí ha ganado Trump, tal y como me suponía, por mucho, 61% frente al 35% de Biden. Bien, en estos casos nunca está justificado, por supuesto, el fraude electoral, ni que se distraigan papeletas, debe hacerse profesionalmente y de manera muy transparente, pero cuando además está en juego la elección de un presidente, pues más todavía. Es decir, esto que se hizo en Filadelfia, pues no está bien hecho y debe investigarse, por supuesto. En Pensilvania la diferencia ha sido, como os decía antes, de 40.000 votos, lo cual es muy poquito. Ha sido en Pensilvania, de hecho, donde se han acumulado los problemas. El Tribunal Supremo del Estado permitió que los votos enviados hasta el 6 de noviembre se escrutasen. Esto lo recurrieron en su momento, porque veis que esta cosa viene de antes. Lo recurrieron en su momento al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero su presidente, se llama John Roberts, un tipo que puso ahí, por cierto, nominado por George Bush hace ya muchos años, se negó a frenar aquello. Es decir, a obligar al Tribunal Supremo del Estado de Pensilvania a que, como máximo, se recontasen hasta el cierre de los colegios el día 3 de noviembre. ¿Por qué lo hizo? Pues probablemente para no pisar la manguera al Tribunal Supremo de este estado, de Pensilvania. No sé, quizás sea oportuno realizar un recuento en Pensilvania. De hecho, han pedido ya un recuento en Wisconsin, donde, como hemos visto, hay una diferencia de votos también pequeña. Pero vamos, quizás sea oportuno. No lo sé. Esto en función de si un juez lo ordena o no lo ordena. Pero vamos, a sabiendas de que aunque cayese del lado de Trump, Pensilvania, quiero decir, no le bastaría para ser presidente. Esto es importante remarcarlo. Que no estamos hablando... No estamos en la tesitura del año 2000, que con un estado bastaba, que era Florida. En Nevada la reclamación republicana se sostiene sobre un lote de varios miles de votos que al parecer no cumplían con el requisito de residencia en el estado. Para poder votar en Nevada, como es razonable, pues tienes que vivir dentro de Nevada, tienes que ser un nevadense. Bien, pues lo que han puesto los abogados de Trump es que una serie de votos no provienen de residentes, sino de gente de fuera. Bien, esto debería ser demostrable de un modo u otro, que no estamos hablando de 1 o 2 votos, un pequeño error que lo comete cualquiera, sino de miles de votos. Si pueden hacerlo, si pueden demostrar todas estas cosas, no tienen más que llevar las pruebas al tribunal. Y que, pues el tribunal, los jueces, propiamente, lo valoren todas estas pruebas y emitan veredicto. Pero con Nevada y Pensilvania tampoco le bastaría.
no sería presidente. Recordemos que tiene solo 214 votos en el colegio electoral y necesita 270. Nevada tiene 6 y Pensilvania 20. Es decir, ganaría 26 en el caso hipotético de que ganase, de recuperase esos dos estados. En estos momentos, para que Trump fuese elegido presidente y Biden fuese deselegido, entre comillas, por supuesto, porque ninguno de los dos ha sido elegido de manera oficial todavía, pues necesitaría 4 estados que ya están en manos de Biden. Necesitaría Pensilvania, necesitaría Michigan, necesitaría Wisconsin y necesitaría Nevada. En algunos estados como Michigan la distancia ha sido sustancial, de 100 y pico mil votos, es decir, que no estamos hablando de cantidades pequeñas. Bueno, han ido pegados, pero cercanos. En Michigan, concretamente, el 50,5% de los votos han ido a Biden y el 47,9% a Donald Trump, es decir, que no están tan cerca. Luego, aparte de eso, necesitaría terminar de ganar Carolina del Norte, un estado que aún no se ha decidido, pero en el que Trump lleva la delantera por solo 75.000 votos. Como vemos, son demasiados estados. Esto no es como en 1960, cuando las sospechas recaían o estaban localizadas en 2, en Illinois y en Texas. O en el año 2000, cuando lo estaban solo en Florida, como os decía antes. En 1960, os lo comentaba aquí el jueves, Nixon no quiso dar la batalla, pues entre otras cosas porque Kennedy había ganado por voto popular, y por poquito, eso sí, pero había ganado por voto popular. Kennedy había ganado solo por 100.000 votos y quería evitar una crisis constitucional y además meterse en recuentos, etc. Luego, en el año 2000, Bush sí que dio la batalla y se salió con la suya, pero era un solo estado que se decidió a favor de Bush por nada, por 537 votos. He ido a buscar la cantidad exacta, muy poquito. Que algo así vuelva a suceder, la verdad es que es muy improbable. Es decir, que algo como lo del año 2000 de Florida. Es muy improbable, así que, porque son muchos estados, ya digo. Así que tras las revisiones oportunas, que deben hacerse, ¿no? Solo faltaba, el que salga presidente tiene que serlo de la manera más limpia posible y sin posibilidad de que ninguno pueda decir que ese tipo es ilegítimo. Bien, si se hace todo esto, las denuncias siguen su curso, pasan por los tribunales, etc., y Biden sigue siendo el ganador, Trump tendrá que reconocerlo. No es necesario que le felicite. Eso es una cortesía optativa. Pero sí que asuma su derrota. Aunque solo sea ya por una cuestión egoísta. La de poner el broche final a un mandato que ha tenido sus sombras, las sombras que la prensa por regla general se encarga de remarcar, pero que también ha tenido sus luces. Trump ha constituido la gran revelación política de los últimos 30 años en el Partido Republicano. Nadie había conseguido motivar tanto a las bases del partido como este hombre. Contra todo pronóstico, ha conseguido casi 71 millones de votos. Y un meritorio 48%. Caray, son 8 millones de votos más y 4 puntos porcentuales más que en 2016. Su sprint de final de campaña ha sido memorable. Vamos, hasta la COVID-19 pasó, recordémoslo, hace poco más de un mes. Ha conseguido también mantener el Senado y ganar 5 escaños en la Cámara de Representantes. Bien, todos estos logros, que en buena medida son atribuibles a su figura, no debería empañarlos por negarse a transferir el poder tras unas elecciones en las que su oponente ha ganado clara y limpiamente. Una vez pasado todo esto por los tribunales y que quede definitivamente dilucidado. Podría además volver a intentarlo en 2024. Bueno, para entonces tendrá ya 78 años, que son casi los mismos que Joe Biden tiene ahora, cumplirá este mismo mes los 78. Si la salud le acompaña y el Partido Republicano le nomina, podríamos asistir en el futuro a un segundo mandato de Trump, aunque eso obviamente no depende solo de él. En enero se abrirá en Estados Unidos un nuevo ciclo político, con el presidente más mayor de su historia y una vicepresidenta llena de energía. No sabemos muy bien todavía qué va a salir de esa extraña pareja. En fin, el tiempo nos lo dirá. Entre tanto, solo nos queda esperar que este infarto electoral en Estados Unidos concluya cuanto antes. Vamos ahora con la contrarréplica. Empezamos con una buena noticia, mierder, que nos alegre un poco el día, nos alegre un poco al menos el principio de la semana, que nos trae Claudio desde Argentina. Esta noticia salió hoy en el diario de La Nación de Argentina y califica como nunca una noticia mierder.
que habla de que una diputada del oficialismo propone crear el Observatorio de Gestión Menstrual en un marco de un plan con el mismo nombre. Sencillamente es de risa esto, porque ya este feminismo es perrofláutico al 1000 por 1000, o sea, no estoy haciendo fuerza para no largar una carcajada ahora mismo. Un abrazo, Fernando. Pues Claudio, me encantó esta noticia, de hecho me gustó tanto que la puse ayer en Twitter y ya puse que este es el observatorio definitivo. Os leo el titular, es del periódico argentino La Nación, dice: una diputada del Frente de Todos propone crear un observatorio de gestión menstrual. La propuesta viene de Daniela Vilar, esto del Frente de Todos es la coalición de Alberto Fernández, y bueno, se substancia, según puedo ver, en lo que la diputada denomina el Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable. Que no sé muy bien en qué consiste eso, pero bueno, llamándose Plan Nacional, igual persigue, no sé, que todas las argentinas, pues tengan la regla a la vez, no sé, que a todas les baje la regla el mismo día del mes. Y claro, esto implica que si una se retrasa o se anticipa, pues multa al canto. Luego está el hecho mismo de llamar a esto observatorio. En fin, creo que la menstruación es y debe seguir siendo algo muy privado y no observable por nadie. Pero bueno, ahí queda la idea. Veremos cuánto tardan en implantar observatorios similares en países como España o México. Si os soy sincero, me temo que no mucho. Vamos, que para 2021 ya tenemos, no sé si el observatorio, pero sí al menos la propuesta la tenemos aquí. Bien, seguimos con gente de México que tiene una pregunta sobre la proverbial estabilidad del sistema político estadounidense. Hola, ¿qué tal, Fernando? Esta es mi contrarréplica. La verdad que nunca me había decidido a mandar una, pero ahora que veo que el canal está creciendo, yo siento que en algún momento este canal va a tener 1 millón de suscriptores y va a ser, creo que, un poco difícil que mi audio pase por el programa, así que lo mando ahora que hay tiempo. Bueno, mi pregunta es esta, bueno, más bien mi duda. Ahora que sucedieron las elecciones en Estados Unidos, veo que dice que ganó Biden y que no, el presidente número no sé qué, y me estoy dando cuenta que en Estados Unidos su sistema democrático, su sistema electoral se ha mantenido estable. Es decir, hasta el día de hoy no hemos visto un golpe de Estado o así una dictadura del tipo que hay en muchos lugares que ya conocemos. Mi pregunta es esta: ¿por qué se ha mantenido tan estable? ¿Por qué les ha funcionado bien? ¿Hay algún factor o algo? Yo sé que para ti puede que sea fácil de responder, o quizá la pregunta es obvia. Yo la verdad que pues es una curiosidad que tengo. Bien podría buscarlo en internet o en algún lugar, pero me pareció bien preguntártelo a ti. Pues nada, es todo por el momento. Un saludo y felicidades por tu programa. Bueno, a lo largo de los últimos 240 años, en aquel país han tratado de ser muy cuidadosos con respecto a la ley, con el respeto a la ley y los fundamentos de su propio sistema, que es un sistema que ha ido evolucionando en todo este tiempo. No es el mismo, evidentemente, el de 1790 que el actual. La esencia sigue siendo la misma, eso sí, ¿eh? En algunos casos el sistema estadounidense ha ido a mejor y en otros casos a peor. Pero vamos, la esencia, como te digo, se ha mantenido. Es una confederación con las instituciones necesarias para su funcionamiento y cuyas competencias han estado siempre bien delimitadas. Las de estas instituciones han evitado, por ejemplo, romper con la Constitución, que es de 1789, y empezar desde cero, un hábito muy común entre los hispanos. Aquí las hemos coleccionado en prácticamente todos los países. La Constitución estadounidense tiene solo 7 artículos y se ha mantenido tal cual con sucesivas enmiendas, un total de 27. Tiene muchas más enmiendas que artículos. La primera enmienda se la hicieron en 1815, después de la guerra con Inglaterra, y la segunda guerra con Inglaterra. Pues Estados Unidos e Inglaterra estuvieron en guerra 2 veces, la primera la independencia y luego la de 1812. Y la última es del año 1992. La Constitución, de hecho, admitía esas enmiendas, ¿eh? Dejaba en uno de sus artículos, el 5º, creo recordar, la vía libre para enmendar el texto. Pero bueno, el hecho es que los poderes están bien separados y esa estabilidad posibilitó que el país prosperase y se expandiese, alejando ya de paso el fantasma de la tiranía, cosa que han conseguido hasta el momento presente. El sistema es flexible y reformable,
pero no se pueden suprimir sus fundamentos. Y ahí la clave de su éxito. Bien, seguimos con Mario de Murcia, que nos habla del presunto fraude en las elecciones de Estados Unidos. Bien, está levantando mucha polvareda y de manera estándar a cualquiera que ose poner en duda la legitimidad o la veracidad de estos resultados se le tacha automáticamente de fascista, conspiranoico, partidario de la alt-right y casi del Ku Klux Klan y todo este tipo de progradas. Bueno, me parece bien, pero solo quiero señalar algo que creo que es puro sentido común. La ley electoral de la supuesta democracia más consolidada del mundo es a todos los niveles una chapuza infecta. Ha generado muchos problemas a lo largo de la historia y esta no es la primera vez. Y, en fin, por esta cosa supongo conservacionista que tienen los yanquis de los preceptos constitucionales y su inmutabilidad, pues no ha mejorado en estos 2 últimos siglos. Son cosas que pasan. Pero lo que quiero decir es que para mí el problema claramente es que cada estado hace de su capa un sayo. En todo lo que se refiere a los comicios, no hay en ese sentido control federal que valga. Y eso es un despropósito. Porque en este caso ha ocurrido que las autoridades locales de algunos de los estados clave, especialmente en la parte nororiental del país, pues esas autoridades son demócratas. Y creo que, dadas las circunstancias, la probabilidad de todo tipo de chanchullos y de mangoneos con las papeletas se multiplica. Sencillamente creo que esto es intolerable, pero más intolerable aún me parece que por el hecho de señalarlos, se tache de ser partidario del mal, viva el capital, cuando el capital, por cierto, lo representan ellos, y creo que Trump estuvo acertado al señalarlo. Lo representan ellos mejor que nadie, dados sus donantes, y dada la gente que realmente tiene más interés que nadie en favorecer el programa de Creepy Biden y de que Biden sea el próximo presidente, pues eso, verdaderamente me indigna, me revuelve que se proscriba. Casi que hay que tener miedo de decir en público que han ido a por Trump y bueno, de la misma manera que con las revoluciones de colores se cobraron algunas piezas de caza menor, véase Ucrania o Serbia, hace ya algunos años, pues ahora han ido a por la pieza de caza mayor y por desgracia parece que les va a salir bien. Quería conocer tu opinión en cuanto a esto. Gracias, un saludo, Fernando. Mario, estás asumiendo que Estados Unidos es un país europeo y no lo es. En Estados Unidos la soberanía la comparten los estados y el gobierno federal. Es un país hecho de abajo a arriba, no de arriba a abajo como el nuestro. Es decir, que allí la administración no se descentralizó en un momento dado, sino que una administración ya descentralizada, la de las antiguas colonias británicas convertidas en estados, creó estados soberanos, creó una administración central llamada gobierno federal. Si no se entiende esto, no se entiende que en Estados Unidos cada estado fije ciertas normas electorales y muchas cosas más, o que tengan legislaciones distintas. Eso es algo con lo que los estadounidenses cuentan de antemano. Los políticos lo saben y se aprovechan de ello. A veces son los republicanos y otras veces los demócratas. ¿Sería mejor un sistema electoral único y centralizado, al menos para las elecciones presidenciales, la Cámara de Representantes, etcétera? Pues seguramente, pero son ellos los que tienen que decidirlo. Y no parecen muy por la labor de hacerlo porque desconfían de Washington, cosa que es algo muy razonable. Si yo fuese estadounidense también desconfiaría de Washington. Respecto a lo que comentas del fraude, pues es posible que se haya producido, pero eso, Mario, hay que demostrarlo antes. Bien, vamos ahora con Ramón de México, que tiene algunas dudas sobre el escrutinio en Estados Unidos. Yo solo tengo unas pequeñas dudas. Ahorita he estado siguiendo la elección de Estados Unidos y he visto ciertas cosas que me parecen un poco irregulares. Creo que a todo el mundo ya le están pareciendo regulares, pero bueno, no está de más comentarlo. Hay varios estados que en un principio tenían el 60% de la votación, por ejemplo,
que lo estaban a favor de Biden y enseguida se los adjudicaron a él. Y en cambio hay otros estados que ya llevaban más del 90% de la votación, del escrutinio, y resulta de que estaban a favor de Trump y todavía no los declaraban como estados ganadores de su partido político, cosa que está rara, ¿no? No sé si es Michigan o Wisconsin, de la noche a la mañana tenían 140,000 votos, cuando al principio estaban a favor de Trump. Me parece que es Michigan, a lo mejor estoy equivocado. Y hasta el día de ayer, lo que era Pensilvania y Georgia, ya llevaban más del 90% del escrutinio y estaban a favor de Trump. Y ahora que están en el 99%, resulta de que están a favor de Biden. Puede ser que yo me esté equivocando, pero esto me huele a mi mano negra, honestamente. Lo que quiero llegar con todo esto, voy a tratar de ser breve, es obviamente ya vi un video donde claramente Trump está diciendo que va a llevar esto a la Corte Suprema. Ya lo había advertido desde hace tiempo que no se la tragaba. Y ahora pues lo va a llevar a la Corte Suprema. Me parece que hay ciertas cadenas de televisión que no están a su favor, las cuales no mostraron ese video completo, lo cortaron, lo cual también es muy amañado eso. Y yo lo que quisiera preguntarte es si tú crees que realmente va a repercutir en algo, o más bien si va a importar de verdad que Trump lleve esto a la Corte Suprema. Es decir, que de verdad le hagan caso, que de verdad se haga una investigación, que de verdad se vuelva a hacer otra vez el conteo, que de verdad fiscalicen como deberían de haber fiscalizado este asunto, este conteo. ¿Crees que de verdad lo hagan o simplemente lo tiren a loco? ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera vez que suceden este tipo de cosas. Digo, a lo mejor en Estados Unidos sí, no sé, peco de ignorante, pero no es la primera vez que suceden este tipo de cosas en otros lados. Por ejemplo, en mi país sucede muchísimo, en todos los países latinoamericanos, por desgracia, sucede mucho esto, que a veces el candidato perjudicado trata de impugnar a la Corte Suprema o al organismo regulador de cada país y resulta que simplemente no les hacen caso, ¿no? Hay mucho escándalo y no pasa nada, y nadie hace nada. Entonces no sé si esto vaya a suceder también en Estados Unidos, si realmente lo vayan a tirar al loco a este señor o realmente sí se vaya a hacer una auténtica investigación. ¿Qué opinas al respecto? Saludos y muy buen día. Las adjudicaciones de estados las hace la prensa, concretamente la agencia Associated Press, la agencia AP. Pero no es una adjudicación oficial, se trata simplemente de estimados que están obviamente sujetos a cambios en el caso de que hubiera una sorpresa al final. En Associated Press hacen una estimación sobre los votos emitidos, los han recontado ellos, de hecho, han ido y han centralizado la información para cada uno de los candidatos. Y sobre eso pues ya más o menos proyectan el resto, que se atiene bastante a la realidad. Cuando están seguros, hacen lo que ellos denominan call. Por eso en algunas ocasiones hacen el call con el 50 o el 60% de los votos escrutados. Es decir, una llamada, una declaración no oficial del ganador. Y siempre aciertan, ¿eh? Ojo, y no lo están haciendo esto desde hace 20 años, lo hacen desde las elecciones de 1848. Que han pasado, son 170 años, cuando en aquel entonces se enfrentaban Zachary Taylor y Lewis Class. En aquel entonces Estados Unidos era mucho más pequeño, solo tenía 30 estados, pero los recuentos eran muy lentos y tardaban en conocerse. Así que Associated Press, que era una agencia que se acababa de fundar poco antes, decidió emplear la red de telégrafos que estaban empezando a extender en aquel momento por todo Estados Unidos para ir anticipando resultados. El sistema de AP, evidentemente, pues ha mejorado desde 1848 hasta ahora, ha ido mejorando con el tiempo, y cuando AP dice que ha ganado tal o cual, es que ha ganado, porque AP dispone de una red muy extensa de corresponsales que recogen los resultados de cada centro de votación en todos los condados del país, introducen esos datos en un sistema y cuando se pronuncian es que el ganador es incuestionable, no hay mucho más. En 2016, de hecho, fue AP quien dijo que había ganado Trump. Prontísimo. Bueno, tan pronto como a las 2 o las 2:30 de la mañana. De hecho, muchos nos imaginamos que este año iba a ser lo mismo. Es más, a mí fue lo que me dejó sin dormir, porque pensé que a lo mejor a las 4 o las 5 ya teníamos ganador y no lo teníamos. En aquel entonces ya se sabía, ya tenían los datos de los principales estados, ya habían hecho la suma.
Y aún faltaba todavía, cuando dieron ganador a Donald Trump, faltaba mucho por escrutar. Pero vamos, como os decía antes, los resultados oficiales tardan mucho más en llegar. No lo sabremos, pues yo creo que como mínimo hasta finales de este mes. Bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de esto que hemos comentado hoy, de los pleitos electorales en Estados Unidos. No contentos con politizar la cotidianidad de los estadounidenses, haciéndoles pro o anti, consiguiendo que se miren unos a otros con desprecio o algo más, ahora pretenden embarrar las instituciones judicializando las elecciones bajo la atenta mirada de los medios de comunicación y redes sociales, convertidos todos en espantajos autovomitados de trolas. Si antes de la votación parecía que los estadounidenses tenían un papelón al tener que optar entre dos malas opciones, ahora está claro que el papelón lo tendrá el próximo presidente de los Estados Quebrantados de América, pues con suerte el odio rezongará con las coartadas habituales y no encontrará un casus belli. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Hoy es lunes, mañana será martes y aquí estaré para ofreceros una nueva contracrónica. Hasta mañana, amigos.